variantes, la B1.4, la A2.4, A2.1, y eso que hace, que ha hecho eso, que la sintomatología de la persona que sufre con estas variantes de Omicron no sea tan florida y mucha gente piensa que es una gripe. Entonces, siempre hay que recordar que durante la pandemia todo lo que parezca coronavirus hay que sospechar coronavirus hasta demostrar lo contrario. Pero hay una condición también, que estas nuevas variantes logran escaparse del sistema inmunitario del organismo y en las primeras de cambio, en las primeras pruebas que se le hacen 1 o 2 veces da negativo y en la tercera vez, si la persona insiste o el médico insiste, es cuando da positivo. Pero si usted le dice en la primera de cambio que usted está negativo en la prueba, usted asume que no es coronavirus y puedes andar diseminando el virus. ¿Qué está sucediendo? Si bien la sintomatología es menos aparente y aparatosa que cuando tuvimos al principio la cepa Delta, además con el grupo de las personas vacunadas se ha visto que la sintomatología es menos severa. ¿Qué sucede después? Está lo que se llama el síndrome post-COVID o COVID prolongado, personas que quedan con lagunas mentales, con crisis de angustia o de pánico, pueden quedar con problemas cardíacos o bien frecuencia baja o frecuencias muy elevadas que tienen que ameritar tratamiento, y temblores y problemas neuromusculares. Entonces es importante que si usted tiene alguna de estas sintomatologías luego de haber pasado lo que usted considera una gripe, tiene que ir al médico, inclusive problemas renales, y algunos en niños se ha visto algunos problemas tipo diabetes posterior al COVID. Eso le iba a consultar, ¿cómo está actualmente la población infantil ante el COVID? Porque inicialmente decíamos a los niños no les da COVID, eso no les pasa nada, pero ¿cómo está la población infantil ante este escenario? Sí, luego se dio cuenta que al principio no manifestaban porque tienen algunas proteínas de la cepa Delta que no lograban penetrar en las células del niño, pero a medida que las cepas fueron cambiando y mutando, ya también tenemos los niños afectados en menor proporción, por supuesto, que los adultos, con sintomatología menos severa, pero no por eso hemos dejado de tener niños en terapia intensiva, niños con lo que se llama el síndrome de Kawasaki o parecido al Kawasaki, con problemas renales. El primer caso de una patología renal por coronavirus lo detectaron unos alumnos míos venezolanos que están en Ecuador y ya son referencia internacional. Entonces seguimos teniendo niños afectados con muchas sintomatologías respiratorias superiores, sobre todo que las mamás a veces confunden con una gripe común o con un problema alérgico. El proceso preventivo, por supuesto, sigue siendo de conciencia de los venezolanos, pero ¿cómo se avanza en cuanto a las pruebas para detectar el COVID-19 en el sistema de salud público? Muy poco. Venezuela sigue siendo de los países de la región que menos ha hecho y sigue haciendo pruebas de COVID. Entonces, mientras usted menos diagnóstico haga por prueba de PCR, por supuesto el subregistro va a ser muy importante. Nuestros epidemiólogos venezolanos consideran más o menos que hay un subregistro de un 30-40%. Entonces, el llamado es que por la vuelta a clase los papás lleven a los niños a vacunar, porque recordando que la vacuna no evita que usted le dé coronavirus, lo que pasa es que cuando le toque la enfermedad va a ser menos severa. Mantener las medidas de bioseguridad, insistir en el uso del tapaboca, insistir en el uso del lavado de la mano, eso va, por supuesto, a la par de que las escuelas no solo deben estar pintadas, sino que deben tener baños disponibles con agua a las 24 horas y la recolección de escombros muy importante, porque con la lluvia todos esos escombros que no se recogen en las escuelas, en los terrenos de las casas, son criaderos para los zancudos que pueden transmitir chikungunya, dengue y alguna otra enfermedad transmisible por vectores de esta naturaleza. ¿Y el sistema epidemiológico cómo se resguarda ante la vuelta a clases, doctor? ¿Cómo opera? Nada, el problema es que el sistema epidemiológico venezolano está muy de capa caída. Eso que fuimos bandera para muchos países y ejemplo para muchos países está muy disminuido, probablemente por falta de personal, por falta de recursos, pero siguen haciendo su trabajo, sobre todo desde la Sociedad de Salud Pública, los epidemiólogos venezolanos, haciendo las advertencias que hay que hacer y educación a la población. Ahora bien, hablemos de la cobertura de la vacunación. Muchos estaban escépticos también con el tema de la vacuna de COVID-19. Eso no protege nada, o sí protege, o yo quiero la china, o yo quiero la rusa. ¿Cuál es el indicativo que ustedes manejan de protección o de alguna manera
de resguardo de la vida o de la disminución de la sintomatología cuando las personas se aplican la vacuna. Sí, los estudios internacionales que no son venezolanos, pero los utilizamos como referencia, dan cuenta que más o menos la efectividad de estas vacunas para proteger contra una forma severa de la enfermedad ronda el 70-80%. Había mucha duda al principio si me pongo todas las dosis necesarias de la misma vacuna o puedo combinar, o aquellas personas que salieron del país se vacunaban aquí con la rusa o con la china y luego se ponían Moderna o alguna otra vacuna. La evidencia ha dicho que si usted combina las vacunas en el esquema, su respuesta contra los anticuerpos contra el coronavirus es mejor. Entonces, a la población venezolana, si usted se estaba poniendo la china y lo que consigue la rusa, póngase la rusa o viceversa, que le va a ir bien. Tenemos participación de la audiencia, doctor Urbina, a través de la red social Twitter. Hay varias preguntas para usted. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad. Escribe la usuaria Betty Rivas al invitado por qué no había mayor infección en el país donde las personas andan sin tapaboca, con tapaboca de tela, más los hospitales sin materiales, guantes, mascarillas desechables y te dan 2 para toda la noche y 1 para el turno. Aquí no hay nada, dice la usuaria Betty Rivas. ¿Qué le responde? Sí, sobre todo en el primer año de la pandemia fue terrible, no había protección para el personal de salud, todo, médicos, enfermeras, transportadores, que antes se llamaba camilleros, y afortunadamente Venezuela no tuvo la explosión de coronavirus como en otros países, pero repito, Venezuela fue y sigue siendo de los países de la región que menos diagnóstico tenía. Entonces, por supuesto, al tener menos diagnóstico por pruebas PCR, menos reporte tenía, pero evidentemente no sufrimos el impacto tan severo como países vecinos. De las pruebas para detectar el COVID-19, ¿cuáles consideran ustedes desde la Academia Nacional de Medicina la más fiable, doctor? La PCR, la PCR de cadena polimerasa es la prueba estándar para hacer el diagnóstico y la que te daba en el tiempo la mayor fidelidad para poder diagnosticarlo. Ahora, Bolívar Divisa escribe, doctor, pero ya el 90% en la calle no usa tapaboca, hasta los policías, etcétera. ¿Usted no cree que hay que decretar terminada la pandemia exigiendo el comprobante de vacunados? ¿Usted cree que eso sería lo más correcto o lo discrepa? No, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, primero no podemos declarar pandemia, eso tiene que hacerlo la OMS, finalizada la pandemia, y segundo, el pedir el certificado de vacuna no es lo más efectivo, porque usted puede tener un certificado y nomás se puso 2 dosis y ya vamos por la 4ª y 5ª dosis, entonces no es efectivo que porque usted tenga un certificado, usted está al día con su vacunación. Goro Zamora Saraza escribe, buen día, primera página, sigue el fatalismo sobre la salud venezolana. Dice que un 33% de médicos están fuera del país. Información de la Federación Médica Venezolana. ¿Sabe usted que el presidente de ese gremio es más factor político que un dirigente gremial? ¿Qué le responde? Bueno, realmente es la Federación Médica Venezolana, nuestro máximo organismo de representación. Él sabrá si tiene o no la parte política, pero esa es la realidad, porque además no solamente lo dice la Federación, lo sabemos por nuestros alumnos que se van yendo y solicitan documentos de constancia para irse, y vamos viendo cómo se compaginan lo que dice la Federación Médica Venezolana con la realidad. Y usted va a los hospitales y ve servicios cerrados de hospitalización o servicios por ejemplo, el hospital de niños, cardiología cerrado, neurología cerrado, con posgrado inclusive, terapia intensiva cerrada. Entonces eso da cuenta de que nuestros médicos no están, no porque no quieran, sino porque la realidad socioeconómica se ha impuesto, la inseguridad en los hospitales se ha puesto, sin ser fatalista, y la gente busca mejores formas de vida, inclusive y en este fuera del caso país. También cuando hay difusión de cifras oficiales también se contrarrestaría y se pondría en una balanza lo que dicen las autoridades de la salud y lo que dicen representantes del Estado venezolano, y allí habría una balanza, una estimación, digamos. Hablamos ahora, o le comentamos mejor dicho, lo que escribe Náufrago 27. Buen día a su invitado. Lo que pasa en Venezuela con el gremio de la salud, que para lo único que sirve es engordar los bolsillos de la directiva y el ministerio, ya que en su verdad los médicos y los enfermeros
son los que pagan los platos rotos y su mal salario y la falta de insumos. ¿Qué le responde? De acuerdo con el oyente que está escribiendo, totalmente cierto. Siempre la cadena revienta por lo más delgado, como decimos popularmente. Los médicos, las enfermeras, bionalistas, todo el personal de salud está abnegadamente, a pesar de los sueldos de miseria que tenemos, seguimos en los hospitales, los que estamos en el país, pero entonces nos imputan que son los que roban, que son los que hacen, y quienes manejan los insumos, quienes manejan los depósitos son personal del gobierno y no es el personal de salud directamente. @guariqueño escribe: el gobierno venezolano garantiza las medicinas de alto costo en los seguros sociales para enfermedades de base. En algunos, como no, eso, además esa es la ley venezolana, tiene que ser así, pero si los niños con fibrosis quística van a buscar los medicamentos que tienen que inhalar, no los hay, o los hay hoy, mañana no. Los pacientes con, por ejemplo, problemas renales tienen unidades de diálisis que no están funcionando de manera al 100%, entonces eso afecta la calidad de vida. Claro que hay los medicamentos, nadie lo ha negado, pero debería ser de forma universal, en cantidad, en suficiencia y de forma oportuna. Ahora le consulto, doctor, en este escenario que se está viviendo actualmente por los eventos naturales, precipitaciones, no solo en Tejerías, que vemos, por supuesto, con muchísima preocupación lo que está ocurriendo ahí, ¿cómo se debería resguardar la ciudadanía? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que deberían ponerse en práctica, tanto en Tejerías como en el resto de los lugares del país donde se generen precipitaciones y desastres naturales? Sí, lo primero, advertir a la comunidad y declarar las zonas de peligro, que la gente se mueva a esos lugares, no esperar que llegue el evento para trasladarlo. Y también algo importante, utilizar de forma internacional la terminología que se dice. Seguimos escuchando que están las personas en refugio. Eso no se llama refugio, se llama albergue. Porque si usted pone una persona en un lugar que se llama refugio, va a hablar de refugiado. Y en el exterior entienden que tenemos gente que cruzó la frontera y se vino a Venezuela. Correcto. O al contrario. Entonces, además, hacer la educación y ir preparando sobre la marcha los lugares donde posiblemente van a estar las personas alojadas en caso de una tragedia, y no espera que suceda. Y por supuesto a quien le competa hacer limpieza de las alcantarillas, de los acueductos, todo eso para evitar estas tragedias, porque parte es multifactorial, la cantidad de agua, pero también los drenajes no están funcionando adecuadamente. En términos de salud, por supuesto, cuidarse, usar el tapaboca, intentar en la mayoría de los casos lavarse las manos constantemente. En todos estos escenarios es importante mantener las medidas de bioseguridad. Sí, señor, y a la gente que de buena voluntad están donando, no se recomienda donar pañales, no se recomienda donar tetero, no se recomienda agua.